Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, estamos aquí con ustedes en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos meditando en la palabra del Señor de acuerdo como el Señor nos lo ordena. Cuando le decía a su siervo Josué, de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es para nosotros una bendición muy grande poder tener el privilegio de meditar en la palabra del Señor, en la palabra de Elohim. Es un privilegio que no todos los seres humanos tienen. Hay personas que no tienen acceso a una Biblia en sus naciones, en sus ciudades. Hay personas que en muchas ocasiones tienen que meditar en tan solo un párrafo de la palabra de Dios cuando pueden tenerlo en sus manos. Y por eso nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, tenemos que darle gracias a Dios nuestro Elohim por esta bendición tan grande que Él nos ha dado de poder compartir el mensaje de su palabra, el poder meditar en ella, el poder tener acceso a una palabra santa, una palabra preciosa, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero invitarte a que tú estés meditando junto conmigo en esta preciosa palabra. Hemos venido meditando en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos visto los dos primeros capítulos de Pablo cuando le escribe a Timoteo, le está dando algunas instrucciones, le está instruyendo acerca de la Torá, acerca de la palabra del Señor, cómo deben comportarse las personas, ciertas cosas que él ha estado compartiendo. Y hoy vamos a estar entrando en este capítulo 3 de la primera epístola de Timoteo, para meditar una vez más en la palabra del Señor. Y voy a utilizar, como de costumbre, quizás algunos modismos o algunas palabras hebreas, no porque yo sea un erudito en el hebreo, no porque nosotros creamos que la Biblia tiene que ser enseñada en hebreo, esto ya lo podemos decir, no necesitamos, nosotros podemos enseñar la palabra de Dios tal como nos ha llegado en español, gracias al Señor por la Reina Valera, que es una traducción fiel de la palabra de Dios y que al ser viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo, no tiene ningún problema en su traducción. Ella va a seguir ejerciendo el mismo poder que ejerce al leerla en cualquier idioma. Este es el poder de la palabra de Dios nuestro Dios. Digo que voy a utilizar ciertas palabras hebreas, como para darle un poco de énfasis a lo que nosotros estamos meditando. Por lo tanto, vamos a meditar en la palabra del Señor, allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, y el título que vamos a poner a esta meditación es requisitos para ser un buen siervo. Requisitos para ser un buen siervo. Interesante esto, que hoy por hoy en las iglesias ya nadie quiere ser siervo. Ya nadie quiere que le llamen siervo. Ahora todos queremos o ser líderes, o ser, no sé, apóstoles, o querubines, o qué sé yo, qué títulos están inventando. Pero ya la palabra siervo en la iglesia es una palabra en desuso,
gracias a las herejías que entraron encubiertamente a través de hombres perversos que introdujeron en la iglesia herejías, y las infiltraron, y llegó el momento en que dijeron: ya no somos siervos, porque el Señor dice: ya no llamaré siervos sino amigos. Ahora permíteme decirte que nosotros, más que amigos, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, buenos hijos, tenemos que ser buenos siervos. Mira lo que dice el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, antes de entrar en la meditación de 1 Timoteo, capítulo 3, dice el Señor: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. El Señor, aquellas personas que han trabajado por su obra, que han trabajado para la predicación del mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, el Señor los llama siervos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu. De esa manera, si nosotros queremos ser buenos siervos, buenos ministros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, vamos a ver cuáles son los requisitos que la palabra de Dios nos pide a nosotros a través de este texto, a través del texto de 1 de Timoteo capítulo 3. Lo primero que vamos a encontrar que requisitos para ser un buen siervo es hacer una buena obra o desear una buena obra. El primer requisito, buena obra. Dice el apóstol Pablo allí en su carta a Timoteo, dice: palabra fiel, si alguno ha aspado Mesías Ruhani, o sea, supervisor espiritual, buena obra desea. Mira lo que dice Pablo aquí, dice palabra fiel. Es una palabra fiel, es una palabra digna de ser recibida. Es una palabra que nosotros debemos escucharla. Pablo, como hemos venido diciendo, en ningún momento buscó que sus cartas fueran parte de la escritura. Ni Pedro ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento o o del Brit Hadashah, ninguno de ellos pretendió que sus cartas fueran parte del texto sagrado. Pero ellos escribían, ellos exhortaban, ellos hablaban y ellos enseñaban a través de la palabra de Dios, a través de la Torá. Y aquí lo primero que dice Pablo es: si alguno anhela obispado, que la palabra en hebreo es Mashiach Ruhani, que significa supervisor espiritual, buena obra desea. Si tú quieres servir en la obra del ministerio, ser un supervisor espiritual, esto va más allá que ser un simple miembro de la iglesia. Es una persona, un supervisor espiritual, es una persona que todo lo es. Supervisor espiritual es una persona que analiza, que discierne el mensaje que se está enseñando en la congregación. Cuando yo voy a una congregación, lo primero que tengo que tener yo es discernimiento. Sin discernimiento vamos a tener el grave problema que vamos a tragar entero, que nos la vamos a creer todo. Vamos a una iglesia donde de pronto parece más una discoteca que una congregación cristiana. Y vemos a personas que se denominan apóstoles trayendo un mensaje que aparentemente es la palabra de Dios,
y que no tienen nada que ver con el mensaje de la palabra. ¿Por qué razón? Porque toman la palabra, leen la palabra y luego enseñan su mensaje y hacen creer que a las personas que están en ese lugar, esa palabra viene de la presencia de Dios. Algo así como el Simón el Mago. Simón el Mago era un engañador que engañaba a la gente con sus artes mágicas. Y todo el mundo decía, este es el poder de Elohim. Este es el poder de Dios, y todos le creían y muchos le seguían. Pero nosotros, aquí Pablo dice, mire, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser supervisor espiritual, un Mashiach Ruhani, buena obra desea. Ahora, lo primero que está diciendo Pablo es decir, mire, usted desea ser un revisor espiritual. No necesariamente un obispo necesita ser nombrado por la iglesia. Un obispo, nosotros debemos tener ese ministerio innato en nuestro corazón si nosotros somos personas que escudriñamos la palabra, que meditamos la palabra, que vivimos la palabra, que discernimos la palabra, que entendemos la palabra y que no nos dejamos meter los dedos en la boca con un supuesto mensaje de la palabra. Entonces, lo primero que yo voy a tener que ser es un buen supervisor espiritual. Y para empezar a ser un buen supervisor espiritual, necesito empezar a supervisar, empezar a analizar, empezar a discernir todo lo que se dice en la congregación por parte de aquellos que dicen traer el mensaje de la palabra del Señor. Por eso Juan dice que Dios, que hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Lo primero que hay que hacer es probarlo. Entonces, ¿quieres ser tú un supervisor? ¿Quieres ser una persona que puedas tener entendimiento de la palabra? Buena obra deseas, seas hombre o sea mujer. Buena obra deseas. Qué bueno que todos quisiéramos ser supervisores espirituales. Todos pudiéramos reunir como iglesia en nuestra congregación, como quejila o iglesia, como tú lo llames, la palabra que nosotros conocemos, que nos ha llegado a nosotros de congregaciones, iglesia. Los judíos utilizan la palabra quejila, pero el significado es congregación. Si nosotros como congregación nos reunimos a meditar, a escudriñar y a conocer el mensaje de la palabra de Elohim, entonces vamos a poder discernir si lo que se enseña en la congregación es la palabra de Dios o no lo es. Entonces, primero que nosotros, el primer punto para ser un buen siervo, requisito para ser un buen siervo es una buena obra. Luego, la exclusiva, el punto número 2 es exclusiva fidelidad. Esto es interesante, exclusiva fidelidad. Dice, sigue diciendo el apóstol Pablo allí en su primera carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario, escúchame esto, tú deseas ser obispo, quieres ser un supervisor espiritual, entonces vas a mirar qué necesitas. Es necesario que el obispo, el Mesías Ruhani o supervisor espiritual, sea irreprensible, marido de una sola mujer, Isha Ehad, exclusiva fidelidad, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, derech eres, y hadnosas orjim, apto para enseñar, Rabinik More. Ahora, mira, no voy a hablar más, no voy a introducir más las palabras hebreas, sino simplemente las palabras que tenemos en castellano. Dice, pero es necesario que el obispo
o sea, el supervisor espiritual, que todos necesitaríamos ser supervisores espirituales, sea irreprensible. O sea, la palabra irreprensible, para entenderla un poquito más, es irreprochable. Que nadie, lo primero es que nadie pueda hablar de ti absolutamente nada, que no tengan nada que decir. Lo primero, irreprensible. Nadie puede hablar de esta persona. Es una persona recta, es una persona correcta, es una persona que está andando con fidelidad en la iglesia. Y luego dice, sigue diciendo, marido de una sola mujer. Oiga, tremendo. Marido de una sola mujer. Ahora yo lo voy a parafrasear de esta manera. Mujer de un solo marido. Porque las mujeres y los hombres podemos ser supervisores espirituales. Mesías Ruhaní. Nosotros podemos ser obispos. Pero para poder ejercer este ministerio, esta obra que el Señor nos ha otorgado, debemos ser irreprensibles y marido de una sola mujer o mujer de un solo marido. Hay muchos que me dicen, hermano, pero yo no tengo sino una mujer. Yo no tengo sino una mujer. Sí, la que tuve antes era mi mujer. La que tuve antes, ella fue parte de mi matrimonio, pero ya no lo es, no la tengo. Ahora vivo con una nueva esposa. Y lo mismo sucede con mujeres que dicen, hermano, yo tenía mi esposo, pero nos separamos y ahora tengo otro esposo, es uno solo. No, mi amado hermano, mi amada hermana, algo interesante, algo importante que pide el Señor y que lo hace a través del apóstol Pablo, es decirle, mire, ustedes necesitan ser fieles, una fidelidad exclusiva. El momento en que yo como creyente me comprometo con una mujer cuando estoy soltero a vivir con ella, a amarla, a respetarla, a cuidarla en la enfermedad y en la salud y estar con ella hasta que la muerte nos separe, tiene que ser una realidad en el corazón del creyente. Hoy por hoy se enseña en las iglesias que no se necesita. Si su marido no la ama, pues déjelo, sepárese. Si su mujer no lo ama, déjela, le fue infiel, olvídese. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Pablo es claro cuando dice que si el marido incrédulo consiente vivir con la creyente, no se separe. O la mujer incrédula consiente vivir con el creyente, no se separe. Pero si se separa, quédese como está. ¿Por qué? Ahora, vamos a tomar un poco la idea, es cuando yo conozco al Señor. Quizás hay personas que han conocido al Señor cuando ya han pasado por un divorcio, cuando ya su vida, la vida suya y la vida de su esposo o de su esposa han tomado rumbos diferentes, conocen al Señor y allí en la congregación encuentran una persona en la cual encuentran que se aman y entonces forman un hogar. Hay una diferencia en que cuando tú llegas a la congregación y empiezas a formar tu vida nuevamente, es diferente porque ya hubo una ruptura con una persona que no conocía al Señor cuando tú no conocías del Señor. Pero mi obligación es que si yo estoy en el Señor, estoy caminando en la fe del Señor Jesucristo, yo debo comprometerme, yo hago un compromiso no con el hombre, sino con Dios.
Y ese compromiso tiene que ser un compromiso que no se, por eso el Señor dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces dice, marido de una sola mujer. Hoy por hoy tenemos iglesias donde el pastor es un divorciado y todos sus creyentes son personas que han pasado por divorcio. Llegan a la iglesia, aún están casados y en vez de que el pastor les ministre para que busquen de la presencia del Señor, para que rehagan su matrimonio, para que busquen y que se amen, lo primero que le hace es proponerle que se divorcie para que tenga una bonita familia. Eso es lo que muchas iglesias enseñan hoy por hoy. De esa manera, por ejemplo, en el país del norte de los Estados Unidos, una de las tendencias es el divorcio. En todas las iglesias encontramos gente divorciada. Pero el Señor no nos está pidiendo esto. ¿Quieres ser tú un supervisor espiritual? ¿Quieres tú ser una supervisora espiritual? Necesitas no solamente desearlo ser, sino tener una exclusiva fidelidad. Marido de una sola mujer o mujer de un solo marido. Y dice sobria, una persona que sea sobria, no ebria, una persona que sepa lo que está haciendo, prudente, que haga las cosas con prudencia, que no haga las cosas a la ligera. Tiene que ser una persona que realmente estamos diciendo nadie tenga nada que decir de él, decoroso, hospedador, y apto para enseñar. ¿Quieres ser un supervisor espiritual? No solamente es suficiente con que tú tengas el deseo de hacerlo. Va a decir, yo voy a ir a la iglesia y voy a mirar allá y entonces voy a ver si la iglesia me gusta, si la congregación es buena, me quedo, y si no, no me quedo. Y hay personas que están andando en caminos tenebrosos y van a la iglesia más a juzgar que a realmente que recibir. Yo necesito haber sido irreprochable marido, necesito ser irreprochable marido de una sola mujer, hospedador, sobrio, no dado al vino y apto para enseñar. Para enseñar que la palabra del Señor. Apto para enseñar el mensaje de la palabra, para que las personas que escuchen el mensaje de la palabra a través de mis labios, a través de tus labios, a través del mensaje que tú estás trayendo de la palabra, la persona pueda ser tocada por la palabra. Que pueda realmente aprender. Si yo no conozco la palabra, si tú no conoces la palabra, si tú no escudriñas la palabra, si tú no meditas la palabra, tú no puedes predicar la palabra. Tú no puedes enseñar la palabra. Tú no puedes ser un maestro o una maestra de la palabra. Para ser maestros de la palabra necesitamos el conocimiento de la palabra. Y no solamente el conocimiento de la palabra, sino la unción del Espíritu Santo. No solamente el conocimiento, necesitamos haberle entregado nuestra vida a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, haber recibido el Espíritu Santo y empezar a meditar en ella, a escudriñarla, a vivirla y a predicarla. Entonces, ya podemos, de esa manera, ya vamos encontrando cuáles son los puntos que yo necesito para ser un buen siervo. Entonces, hablamos de los requisitos para un buen siervo. Entonces, estamos hablando de una buena obra, exclusiva fidelidad. Y número 3, creo que con esto vamos a ir terminando, es libre de vicios. Escúchame esto, libre de vicios, ser libre de vicios. Dice Pablo más adelante, dice, no dado al vino, chicor, borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no cansan. Eso es lo que está diciendo, que no sea, primero, dado al vino. No, cuando habla del vino está diciendo que no sea una persona que tenga
vicios como el alcohol, las drogas, el tabaco, cualquier tipo de vicio, no dado al vino. Una persona, estamos hablando que sea sobria, una persona que consume sustancias psicoactivas, llámese vino, llámese marihuana, llámese cocaína o cualquier otra cosa, que consume sustancias psicoactivas, es una persona que no puede ser sobria, que no tiene lucidez, está por allí divagando, y por lo tanto yo, como un buen siervo, no solamente deseo ser un supervisor espiritual, un obispo, sino que también, además de que quiero ser un supervisor espiritual, debo tener una exclusiva fidelidad con mi esposa, con el Señor, con la congregación, con las personas que me rodean. Ser una persona que sea irreprochable es algo que yo tengo que mostrar en mi vida. Ahora, libre de vicios, no ser una persona que consume sustancias psicoactivas, no ser un pendenciero, por todo estamos armando pelea, por todo estamos armando, formando problemas. No pendenciero, no codicioso, no estar pensando en el dinero, no solamente en la codicia, no solo el dinero. No codicioso, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás el marido de tu prójima, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás nada. Que sea una persona que se conforme con lo que tiene. Y luego dice, más adelante dice, sino amable, apacible y no avaro. Amable. Que sea una persona que se haga amar por su forma de ser, por su forma de actuar, porque es una persona que tiene un don de servicio. Ser amable es tener don de servicio. Ser amable es procurar el bienestar de los demás antes que mi propio bienestar. Eso es ser amable. Ahora, sigue diciendo amable, apacible. A veces nos cuesta un poco a nosotros ser apacibles. A veces nos cuesta un poco tener un espíritu tranquilo, porque a veces nos vienen con doctrinas de error que nos hacen que nos enardezca el espíritu, como le pasó a Pablo. Pero tenemos que aprender a ser apacibles, procurar llevar las cosas de una manera tranquila, sin buscar problemas. Y por último, mira lo que está diciendo, no avaro. Que no te ponga su mirada en el dinero, que su predicón, que su enseñanza, que lo que habla no tenga que ver con el dinero, que no esté buscando ganancias deshonestas, que no quiera enriquecerse con la fe de otros, sino que enriquezca a otros con su fe, con lo que es, no avaro. Hoy meditaba yo, y con esto termino, en una palabra cuando el Señor dice, dice, vosotros todos, la nación entera, me habéis robado, cuando estaba meditando en los diezmos. Pero también meditaba en esa palabra de aquellos que hacen negocio con la palabra de Dios y están despellejando las ovejas. Y el Señor dice, mi casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y meditaba yo, no solamente la nación entera le ha robado, sino que ellos han robado a la nación entera. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Queremos nosotros ser buenos siervos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach? ¿Queremos actuar conforme a su voluntad? ¿Queremos ser nosotros queremos ser nosotros como lo que decimos, supervisores espirituales? ¿Queremos ser obispos? ¿Queremos poder discernir entre lo que se predica en la congregación? ¿Tenemos nosotros exclusiva fidelidad con nuestro Señor? ¿Con nuestra pareja? ¿Con las personas que nos rodean? ¿Con la palabra? ¿Con el mensaje? ¿Somos nosotros libres de vicios? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Quizás alguna persona de las que me esté sintonizando en este momento es una persona que en algún momento de su vida
le entregó su vida al Señor y le pidió al Señor que entrara en su corazón y que cambiara su vida y quisiera de ella una nueva criatura. Pero ahorita su vida no está andando en santidad. Si tú no estás andando en santidad, no estás caminando conforme a la palabra de Dios, es el momento de que te reconcilies con Dios. Si tú eres una persona que aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, pero tú quieres decirle, Señor, yo quiero poder discernir, quiero poder tener un espíritu, Señor, para probar los que son de Dios y los que no son de Dios, los que te pertenecen, los que predican tu palabra y los que no la predican. Necesitas hacerle una entrega de tu corazón al Señor. Cuando tú le entregas tu corazón al Señor y le pides al Señor que te guíe y que te enseñe y que tú puedas conocer la palabra del Señor, entonces el Señor te irá dando a ti discernimiento de espíritu y podrás entender y conocer al que le sirve al Señor y al que no le sirve. Pero para eso necesitamos entregarle nuestra vida al Señor, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con Elohim. Si tú no lo has hecho, si tú no has entregado tu vida al Señor o quieres reconciliarte con Él, este es el tiempo aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, reconociendo tu necesidad de Dios. Si quieres repetirla, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ahora está en tu corazón y Él te va a guiar por el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. 3 recomendaciones que quiero hacerte antes de despedirme en esta noche. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Exponle tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará allí para escuchar tu petición y para responder a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia si aún no lo haces. Empieza a escudriñar la palabra de Dios. Te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Y pide al Señor Jesús que te ilumine a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender a través de su palabra cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca una congregación donde se predique el evangelio completo del reino del Señor Jesucristo de Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar o no sabes de un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio completo del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti tu rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos.